Ahora bien, aquí vemos un ejemplo, un esquema, ejemplo de la idea de cómo es que se instala el limitador de sobretensión. Por ejemplo, acá vemos una alimentación del suministro, un interruptor termomagnético en caja moldeada, 3 fases más neutro, va hacia los bornes, el bloque de distribución principal de los bornes, y de ahí alimenta, por ejemplo, el interruptor termomagnético general del circuito, ¿no? Del circuito de equipos, del circuito general, el tablero general de la instalación. De la salida del interruptor termomagnético se alimenta en serie el limitador de sobretensión. En la parte superior, por ejemplo, como estamos viendo, las 3 fases más el neutro. Pero en la parte inferior del limitador de sobretensión hay una conexión hacia tierra. Esa borne de tierra puede estar en diversas partes dependiendo del fabricante, ¿no? Pero es importantísimo porque la descarga de la corriente en exceso por sobretensión se hace a través de tierra, por lo tanto la conexión de tierra debe ser sumamente confiable, si no el limitador de sobretensión no va a actuar adecuadamente, ¿ok? Ese es un ejemplo muy simple de una conexión a través de un limitador de sobretensión único, por ejemplo. Podría ser el tipo 2, por decir. Ahora bien, acá vemos un ejemplo un poco más completo. Aquí estamos viendo la presencia de varios elementos de protección, cómo actúan en forma coordinada. Estamos viendo el suministro, el medidor de energía que viene del suministro. Es posible que el suministro antes del medidor esté accedido a través de un interruptor termomagnético general, por ejemplo, si es un tablero en una instalación de servicios generales o un tablero a través de un interruptor termomagnético en caja moldeada de una subestación, etc. El suministro va al medidor y del medidor, bueno, al interruptor termomagnético general del tablero de distribución. Fíjense que de ahí el interruptor termomagnético, ITM, va hacia el interruptor diferencial ID, ¿no? Para proteger, acuérdense, a los usuarios contra contactos peligrosos, de efectos peligrosos de los contactos eléctricos, o detectar desviaciones de corriente en una instalación normal. Pero ahí está el limitador de sobretensión SPD, que viene a estar como en paralelo con el circuito a proteger. Si se dan cuenta, en este caso está, entre comillas, en paralelo con el interruptor diferencial, y si ahí se va a los circuitos derivados. Fíjense ustedes la salida inferior del limitador de sobretensión al borne de tierra. Si el limitador de sobretensión es el tipo 1, se aconseja que los conductores de tierra sean por lo menos de una sección de 16 milímetros cuadrados. Pueden ser de 10 milímetros cuadrados si el limitador de sobretensión que se utiliza como máximo es del tipo 2. Pero esos son detalles que hay que tener en cuenta. Y la barra de neutro, obviamente en este sistema estamos suponiendo la existencia del neutro, que va pues a la salida del interruptor diferencial y a todos los puntos donde el neutro va conectado. En este caso estamos hablando de un sistema de protección de 3 fases más neutro, ¿no? Donde en el caso de una falla termomagnética se va a abrir el neutro también. ¿Okay? Y si no hubiese neutro, bueno, el neutro no se conecta, pero sí es muy importante siempre que el limitador de sobretensión se escoja de acuerdo al tipo de sistema que estamos eligiendo, si es 3 fases sin neutro, 3 fases con neutro, y eso es la información que uno tiene que buscar del fabricante, cuáles son las mejores opciones para cada caso. En todo caso, ahí vemos un esquema más general, ¿no? de una instalación a través de un limitador de sobretensión junto con un diferencial y un termomagnético. Los limitadores de sobretensión muchas veces necesitan su propia protección, ¿no? Su protección contra excesos de corriente, más allá del termomagnético que lo antecede. Puede ser a veces fusibles, dependiendo pues de cuánta seguridad le querramos dar a la instalación respectiva. Acá tenemos otro ejemplo de instalación. Un ejemplo de una instalación monofásica. Vemos el interruptor termomagnético general que está derivando a 2 circuitos derivados. Uno de ellos, el de la parte superior, está conectado con un limitador de sobretensión, como hemos explicado en la gráfica anterior, en paralelo pues con el circuito que va a proteger, o sea, en paralelo con el diferencial y los circuitos derivados. Todos estos circuitos respectivos, cada uno con su interruptor termomagnético, tiene una protección contra sobretensiones. Y el segundo circuito derivado, que está en la parte inferior, es un circuito normal, donde no existe la protección contra sobretensiones. ¿Por qué? Porque no está el limitador de sobretensión
existente. Entonces vemos que uno puede escoger el lugar donde hay riesgo de sobretensiones transitorias, y en este caso se está usando un solo un limitador de sobretensión que podría ser del tipo 2, por ejemplo, o del tipo 1, dependiendo pues del riesgo de conexiones de caída directa del rayo. ¿Ok? Normalmente así es el caso. Ahora, los diferentes tipos de limitadores de sobretensión tipo 1, tipo 2 y tipo 3 pueden estar lo que se llama en una conexión en cascada. Si queremos hacer una protección integral en un circuito algo más complejo, podríamos tener un esquema de flujo como vemos acá, ¿no? El suministro eléctrico al medidor de energía, ahí podríamos inyectar el limitador de sobretensión del tipo 1, porque puede haber riesgo de caída directa de un rayo. Luego, cuando llegamos al tablero de distribución, colocamos en paralelo a la alimentación posterior al tablero de distribución un limitador de sobretensión tipo 2 que es capaz de proteger las sobretensiones ya algo atenuadas o que no son excesivamente de alta exigencia energética como las que pueden pasar por un limitador de sobretensión tipo 1. Y vemos en este tablero de distribución hay una serie de circuitos de equipos robustos y una serie de circuitos de equipos sensibles. Si hubiera un circuito de equipos sensibles, recuerden que ustedes que un equipo sensible con mucha electrónica debe limitársele aún más las posibles sobretensiones o las posibles magnitudes de sobretensiones, porque no podrían soportar de repente ni siquiera la carga que se deriva en una sobretensión desde el equipo tipo 2 directamente. Por lo tanto, el concepto de protección en cascada significa de que se va atenuando a lo largo del flujo aguas arriba hacia aguas abajo, se va atenuando el nivel de energía de las sobretensiones limitadas por los diferentes tipos de supresores de pico, limitadores de sobretensión, hasta llegar a una correcta protección del limitador del tipo 3 si hay un circuito de equipos sensibles. Si este esquema lo queremos traducir en un ejemplo algo más concreto desde el punto de vista circuital, estamos viendo este gráfico. Es un gráfico obviamente aproximado que va a variar la conexión de acuerdo al tipo de fabricante. Es muy importante la información que nos brindan los fabricantes para poder realizar este tipo de esquemas. Ahí vemos el suministro, medidor de energía, que podría estar desde la caja del suministro del concesionario, o de repente podríamos nosotros colocarle un medidor de energía en nuestro tablero, dependiendo de las características de nuestro tablero. Vemos ustedes ahí en un limitador tipo 1, justo a la izquierda, porque se supone que en este ejemplo vamos a tener en cuenta de que puede haber la caída directa de un rayo. Luego el interruptor termomagnético general del tablero, que va a alimentar la instalación. En la salida de este termomagnético general estamos colocando en paralelo con las cargas que la componen los diferentes circuitos derivados, los 5 circuitos derivados a la salida, que son bipolares o monofásicos, dependiendo del tipo, o un limitador del tipo 2. Y vemos que en uno de los circuitos, todos estos circuitos están protegidos de una limitación de sobretensión, están protegidos de una sobretensión a través de una descarga indirecta del rayo, vemos ustedes. Pero adicionalmente el quinto circuito que vemos ahí, estamos observando que tiene equipos sensibles y por lo tanto se le añade un limitador de sobretensión del tipo 3. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces es un esquema ilustrativo de lo que puede ser pues una instalación de protección en cascada con los limitadores de sobretensión. En resumen, ¿qué estamos viendo en este circuito? Estamos viendo protección contra del termomagnético contra sobrecargas y cortocircuitos. Estamos viendo los diferenciales que protegen contra contactos accidentales o efectos de fugas de corriente. Y los limitadores de sobretensión que le añaden la protección contra los picos de tensión que pueden ser causados transitoriamente por los rayos o por cualquier efecto que pueda causar este pico de sobretensión transitoria a muy corto tiempo, pero suficientemente daño para causar problemas graves en la instalación. Los limitadores tipo 3 normalmente
son de características donde se instalan directamente a través de un tomacorriente. Hay limitadores tipo dado o hay tipo extensiones que tienen incorporados limitadores de sobretensión. Hay que tener cuidado con los supresores de pico que venden a veces en forma medio bamba, ¿no? En muchos establecimientos donde le venden una regleta con un interruptor de lucecita y dicen que tiene supresor de picos. Ojo, que a veces eso simplemente o es un termomagnético para una sobrecarga, que no es lo mismo que una sobretensión transitoria, o bien simplemente es un engaño porque es un interruptor con lucecita, nada más. Entonces, esto es básicamente, por lo menos en esta primera charla referente a los limitadores de sobretensión, los conceptos básicos que se deben tener en cuenta. Recuerden que hay otro tipo de fallas relacionadas con alteraciones en la tensión, como hemos dicho anteriormente, las sobretensiones permanentes o los estabilizadores, que esto es algo distinto, ¿no? Recuerden ustedes que la función del limitador de sobretensión transitoria es evitar que esta energía pase por los equipos y los dañe, pero no se interrumpe, no se interrumpe el funcionamiento del circuito, porque se hace tan rápida esta descarga que no es necesario interrumpir porque no llega a afectar el circuito. Esa es la idea. El circuito o el equipo proteger. Ya en otras oportunidades hablaremos sobre otros conceptos de protecciones de estabilización como los UPS, los limitadores permanentes, etc. Por ahora les agradezco su atención. Cualquier comentario, duda, lo dejan en los comentarios habilitados en el canal. Gracias por su suscripción y bueno, esperemos volvernos pronto, que no haya una espera tan larga en un nuevo capítulo de Electro Advice. Muchas gracias nuevamente por su participación y hasta muy pronto.